Un saludo fraternal para cada uno de nuestros oyentes, aquellos que están deseosos de escuchar la palabra de Dios, de aplicarla a sus vidas, de vivir y experimentar el Evangelio cada uno de sus días. Le damos gracias a Dios por el tema que estamos compartiendo. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy nos corresponde el capítulo 7 y vamos a estar viendo desde el verso 14 al verso 23. Bueno, continuemos entonces. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Padre amado, Dios eterno, Dios soberano, te damos gracias por el enorme privilegio de poder escuchar tu palabra. Rogamos que nuestros entendimientos sean iluminados por la luz del Evangelio, para que podamos comprender, para que podamos entender y para que podamos cada día de nuestras vidas vivir el Evangelio como es tu propósito. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener nuestros corazones abiertos, preparados, dispuestos, para que la semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada y dé abundante fruto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay una idea en el mundo que pregona que los hombres nacen buenos, que intrínsecamente ellos son buenos. Pero la evidencia que nosotros vemos y que cada día observamos nos demuestra todo lo contrario. Los psicólogos y los antropólogos insisten en que la maldad no es inherente a las personas. Entonces, pues ellos achacan el comportamiento, la culpa, todas las cosas destructivas que el hombre hace a fuerzas externas, a factores ambientales. La gente dice, yo no soy mala, otra gente es mala, pero yo no soy malo. Y están excusando su orgullo, están excusando el engaño de su propio corazón. Cuando no se quiere reconocer la culpa de nuestros propios errores y de nuestro propio pecado, creemos que los demás son los que nos han atropellado. Creemos que nosotros somos las víctimas y acusamos a padres, acusamos al medio ambiente o a las circunstancias de todos los males que a veces nos ocurren. Por eso es tan importante comprender la naturaleza humana. ¿Y dónde más está detalladamente expuesta esta naturaleza humana sino en la palabra de Dios? Y precisamente lo que la palabra de Dios nos dice es totalmente lo contrario a lo que los psicólogos y los antropólogos hoy en día nos están diciendo. Miremos lo que dice Romanos 3:23. Dice así la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los seres humanos somos pecadores. Todos nacemos con una naturaleza corrupta. Miremos lo que dice el Salmo 51:5. Dice así la palabra del Señor: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
De la misma manera, el apóstol Pablo lo expresa en el capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en este mismo capítulo, verso 19, dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. De tal manera que el problema no está fuera de las personas, fuera de la gente, fuera del hombre, sino que está dentro del corazón del hombre. Y muy bien lo explica el profeta Jeremías allí en su libro, en el capítulo 17, verso 9. Dice así la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? De tal manera que la perversión y la maldad está en el corazón del hombre. Ahora, que haya factores externos que son propicios o son oportunidades para que las personas puedan manifestar su pecaminosidad, eso es otra cosa. Pero la corrupción ya existe en el interior del hombre. O sea que todos los seres humanos son pecadores, todos los seres humanos son culpables de delitos contra el mismo hombre y contra Dios mismo. O sea que la maldad está en el corazón del hombre, y esto no se debe a influencias externas, sino porque están llenos de orgullo. Lo que dice la palabra ya en Santiago 1:15 dice que la concupiscencia concibe o da a luz el pecado. Dice así la palabra: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, los judíos en la época de Jesús pues no estaban influenciados por los psicólogos modernos. Sin embargo, ellos igualmente malinterpretaron esa verdad fundamental acerca de dónde se origina la corrupción, dónde está la contaminación en una persona. Ellos creían que la contaminación moral provenía de fuentes externas. Entonces ellos idearon y desarrollaron todo un sistema de rituales, todo un sistema de ceremonias externas que creyeron que los podía hacer internamente puros. Entonces creyeron que si ellos parecían buenos por fuera, cuando iban a la sinagoga, cuando presentaban sus diezmos, presentaban sus ofrendas, pensaban que eso los haría buenos por dentro. Y precisamente el mismo Señor les hace una reprimenda bastante fuerte allí en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. De tal manera que pues el judaísmo se convirtió prácticamente en un caldo de cultivo para la hipocresía, para practicar una religión simplemente de obras externas, para establecer un legalismo totalmente superficial. Ahora, en esta sección que comenzamos a estudiar de Marcos 7, del 14 al 23, Jesús confrontó ese falso sistema, ¿sí? Y expresó, manifestó las diferencias entre las verdaderas fuentes de la corrupción y las falsas fuentes de corrupción. Ahora, aquí es importante que entendamos que hay una palabra que se repite varias veces, que es la palabra contaminar o contamina. Esta es una palabra que viene del griego koinó, que significa corromper o hacer impuro. Ahora, después de tener un enfrentamiento, como vimos la vez pasada, con los fariseos en cuanto al lavado de manos y todas estas rituales y ceremonias que ellos hacían, el Señor Jesús comenzó a manifestarles la idea de que la corrupción moral se origina dentro de la persona y no afuera. ¿Mm? Y que esa limpieza espiritual pues no puede obtenerse por medio de rituales externos, por medio de ceremonias religiosas. Y el Señor les expresa esta verdad, les declara esta verdad y se las explica. Muy bien, miremos entonces con detenimiento el verso 14, 15 y 16. Dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él,
Eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Después de terminar el confrontamiento que tuvo con los fariseos y con los escribas acerca del lavado de manos, el Señor llama a la multitud, dice el versículo que llama a toda la multitud y les dijo, oídme todos y entender. Estaba por manifestarles una verdad eterna. Y el Señor les dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Como lo manifiesta el verso número 15. ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? Pues le estaba enseñando, ¿cierto? Que las cosas externas, como los alimentos que se comen con las manos ceremonialmente impuras, pues no son la fuente de la impureza espiritual. La contaminación realmente que ofende a Dios es interna, es esa realidad espiritual de nuestra parte interior. O sea que la contaminación por el pecado no proviene del exterior del pecador, sino que está dentro de él mismo. Hay un pasaje paralelo también en Mateo capítulo 15, verso 11, y el Señor allí nos da una explicación un poquito más amplia. Miremoslo. Dice la palabra del Señor, Mateo 15, verso 11. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea que el Señor les estaba diciendo que lo que contamina al hombre no es lo que el hombre come, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Y el mismo Señor lo manifiesta allí en el capítulo 12 de Mateo, verso 34, donde dice así la palabra del Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De igual manera lo manifiesta el Señor también allí en Lucas capítulo 6, verso 45, donde dice así la palabra del Señor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí nos damos cuenta de que a través de la boca es donde se manifiesta la miseria humana, es donde se manifiesta en la contaminación y el pecado que hay dentro del interior del hombre. El mismo apóstol Santiago, allá en su capítulo 3, él nos habla de lo peligrosa que es en la lengua, porque la lengua manifiesta todo aquello que hay en nuestro interior. De la misma manera lo manifiesta el rey Salomón allí en el capítulo 15 del libro de Proverbios, verso 28. Dice así la palabra del Señor, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. También lo manifiesta allí en el capítulo 6 de Proverbios, verso 12. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de su boca. De tal manera que cuando el Señor Jesús habló de lo que sale del individuo, de lo que sale de la persona, se estaba refiriendo no solamente a lo que la persona pronuncia, sino también a los deseos, a los pensamientos, a las actitudes detrás de cada palabra. Ahora, pues debido a que el corazón del hombre es el malvado, pues es inevitable que broten esos deseos a través de sus palabras y que se conviertan en acciones perversas. Por eso el Señor dice, eso es lo que contamina al hombre. Ahora, estas palabras pues debieron de haber sorprendido a los que estaban escuchando, pues todos se habían criado en un sistema que valoraba la moral por las ceremonias externas que se realizaban. Ahora démonos cuenta que el Señor pues no estaba presentando una idea nueva, sino eran verdades que estaban en el Antiguo Testamento, que el pueblo judío debe estar familiarizado con ellos, con estas ideas, perdón, y haberlas conocido muy bien. Y miremos algunos pasajes de estos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 16:7, miremos la segunda parte. Dice así, porque Jehová
no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. También en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 39, dice así la palabra del Señor. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y también en el Proverbios capítulo 21, verso 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, también el rey David le da unas instrucciones muy precisas a su hijo Salomón. Dice así el verso 9 de Primera de Crónicas, capítulo 28. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Así que a través de estas tradiciones que no eran bíblicas, ellos se preocupaban solamente de una forma externa, una forma superficial de pureza. Ignoraban realmente lo que había en sus corazones. Ahora, nosotros vemos que en la ley mosaica el Señor había prescrito algunos rituales y regulaciones para el pueblo de Israel. Ciertos alimentos estaban prohibidos, como lo vemos allá en Levítico capítulo 11. También él dio algunas directrices sanitarias, como por ejemplo con la enfermedad de la lepra, como no tocar a un cuerpo muerto, en cuanto a temas de la menstruación también, que todas estas cosas hacían ceremonialmente impura a una persona. Pero estas directrices que el Señor había dado tenían la intención de ser como símbolos o ilustraciones de la verdadera naturaleza del corazón pecador del individuo y de su desesperada necesidad de limpieza divina, de una limpieza interna. Ahora, en el Antiguo Testamento, que una persona que estaba ceremonialmente impura necesitara esa limpieza externa para participar en la adoración pública, pues eso nos daba como una imagen poderosa del hecho de que todo pecador requiere el perdón divino, requiere de una limpieza interior antes de llegar a la presencia de Dios. Y estos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento eran apenas símbolos, eran apenas sombras para resaltar el ritual o la obra más bien perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Si lo quieren ustedes ver con mayor detenimiento, podemos mirar todo el libro de Hebreos, donde allí el autor habla de que todas estas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, en el verso 5 del capítulo 8, dicen que eran figura y sombra de las cosas celestiales. O sea que el sacrificio de toros, el sacrificio de carneros, prefiguraba la hora expiatoria de Cristo en la cruz. Y el lugar santo en el tabernáculo era símbolo para este tiempo presente del verdadero tabernáculo donde el mismo Señor Jesucristo lleva su sangre y la presenta allí en el tabernáculo celestial. Ahora, en el tabernáculo y en el templo, pues se presentaban ofrendas y hacían sacrificios, pero estas ofrendas no podían hacer perfecto a nadie en cuanto a su conciencia, a los que practican ese culto, ya que consiste, pues, como dice la palabra, solo en comidas y bebidas, en abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas, o sea, hasta el tiempo en que apareció el Señor Jesucristo. Por eso se dice que la ley mosaica era la sombra de los bienes venideros, que no era la imagen misma de las cosas. Pues porque estos sacrificios no pueden hacer perfectos a los que los practican. O sea que la salvación requiere una limpieza interna, de tal manera que el pueblo de Dios pueda acercarse con un corazón sincero, como dice allá el capítulo 10 de Hebreos, verso 22. Dice así la palabra del Señor, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. De la misma manera que los sacrificios, también la circuncisión era un acto físico que fue descrito o prescrito más bien por Dios para simbolizar una realidad espiritual. Incluso cuando Israel entró en la tierra prometida, el Señor le recordó al pueblo que tenía enfocada la mirada era en la circuncisión de sus corazones. Miremoslo allí, dice en Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y en el capítulo 4 del libro de Jeremías, verso 4, dice así la palabra: circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y esta misma verdad la manifestó también el apóstol Pablo allí en el capítulo número 2 del libro de los Romanos, versos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor: puesto que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, Abraham fue justificado por fe antes de ser él circuncidado, y lo manifiesta de igual manera también el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 4 del verso 1 al verso 12, que pueden mirar allí donde en cada uno si lo desea. O sea que el Antiguo Testamento pues era claro, o sea que ninguna ceremonia, ningún ritual que estaban pues ordenados eran agradables a Dios, a menos de que viniera de un corazón que realmente lo amara a Él con toda sinceridad. Y vez tras vez en todo el Antiguo Testamento Dios está haciendo un pedido para que realmente el hombre lo amara con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas. De tal manera que todas las acciones externas, todos estos rituales como la circuncisión, las leyes dietéticas, o sea, las leyes de acuerdo a la dieta que se debía comer y que no se debía comer, o el realizar las limpiezas ceremoniales, todo esto no podía proveer una salvación para el pecado, ¿sí? Si no había un corazón realmente arrepentido, un corazón que realmente amara a Dios. O sea que los judíos se aferraron a su pecado con amor, con un amor corrupto. Miremos lo que dice Juan 3, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea que solamente llegaron a preocuparse con los símbolos externos y hacer una cantidad de rituales sin cambiar su corazón, sin arrepentirse. Ahora, este fingimiento hizo que pues floreciera todo un sistema religioso de hipocresía. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: sois semejantes a sepulcros blanqueados. Dice así la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por afuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Ahora, para empeorar más las cosas, los fariseos y los escribas añadieron a la ley sus propias reglas, sus propias regulaciones con ideas humanas. Y finalmente eclipsaron, taparon la verdad de la palabra de Dios con las tradiciones de los hombres. Entonces, en vez de acercarse más a Dios a través de sus corazones arrepentidos, lo que hacían todos estos rituales y todas estas regulaciones extrabíblicas era que alejaban más a estas personas del Señor. Y que en último término, ¿qué causó? Pues que rechazaran y crucificaran al Hijo de Dios. O sea que ellos estaban demostrando que amaban mucho más sus tradiciones que a Dios mismo. Ahora, el mismo Señor Jesús sentó su voz de protesta contra esta religión superficial, resaltando la necesidad de una verdadera justicia interior. El mismo Señor Jesús lo expresa ahí en las bienaventuranzas. Miremos en Mateo capítulo 5, verso 6. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De tal manera que la contaminación del hombre era una contaminación del interior, era una contaminación espiritual que no podía eliminarse por medio de lavamientos físicos, por medio de rituales externos. Eso mismo fue lo que el Señor le explicó a Nicodemo. Miremoslo allí en Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que nacer del agua y del Espíritu no era una referencia simplemente a la acción literal de lavarse las manos, sino a una limpieza espiritual. Y esa limpieza espiritual, el mismo Señor lo menciona a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versos 24 al 27, donde dice así la palabra del Señor. Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. De la misma forma lo menciona el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 13, donde dice así la palabra del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. De tal manera que el nacimiento físico pues no puede producir vida espiritual. Solamente el Espíritu Santo puede transformar, puede dar la nueva vida espiritual para poder entrar en el reino de Dios. Y fijémonos que los fariseos y los escribas pues trataban de eliminar esa corrupción a través de medios físicos, medios externos y ceremoniales. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fue simplemente, como dice el Señor, una fachada blanqueada que apenas ocultaba un corazón endurecido. Y el Señor lo manifiesta nuevamente ahí en el capítulo 23 de Mateo, verso 25, donde Él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ahora, el versículo 16 aquí de Marcos pues añade una frase que dice: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Vemos que en algunas traducciones modernas esta frase se pone entre paréntesis. ¿Por qué? Porque parece que no aparece en los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento, de este Evangelio. Aunque el Señor Jesús utilizó esta frase en muchas otras ocasiones, pero parece que no formaba parte del texto original de aquí de Marcos. Muy bien, a continuación, fíjese que el Señor comienza a explicar esa verdad. Miremos lo que dice el verso 17 al 23. Dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina.
Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice la palabra que ese mismo día, cuando se alejó de la multitud, del Señor Jesús y sus discípulos entraron en la casa. Pues supuestamente él estaba posando tal vez en la casa de Pedro y Andrés ahí en Capernaum. Pero ya lejos de las multitudes, el Señor pudo manifestarles de manera privada a sus discípulos, ¿no? Y en Mateo tenemos una referencia de que los discípulos le preguntan al Señor acerca de esa parábola. Muy bien, Mateo 15, del 12 al 14, dice así la palabra del Señor. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Verso 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Ahora, que los fariseos y los escribas se ofendieran, se molestaban por las palabras que el Señor Jesús, les había declarado, pues no era raro. ¿Sí? El mismo Señor asestaba unos golpes devastadores, fuertes contra esa forma hipócrita de religión, de solamente de cosas externas, de ser santurrones. Ahora los fariseos y los escribas pues se consideraban ellos a sí mismos como las autoridades espirituales que estaban representando a Dios, y lo que el Señor dice que en realidad eran ciegos que llevaban al pueblo por el sendero al infierno, lo dice allá en el capítulo 23 de Mateo, verso 15. Dice así la palabra del Señor, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora estos fariseos y escribas eran falsos pastores, no podían ayudar a las personas a escapar del juicio eterno, porque ellos mismos un día tendrían que enfrentar ese mismo juicio. Lo menciona el profeta Ezequiel ahí en el capítulo 34 para los que quieran verlo. Así que los líderes religiosos estaban lejos de la salvación que Jesús. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, dejadlos. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente habían rechazado a su Mesías y habían sido ya abandonados al juicio de Dios. Por lo tanto, no se les debía hacer caso. Y como mencionamos anteriormente, aquí en Mateo 15, Pedro le pide una explicación al Señor acerca de la parábola. Y en el versículo 18 de Marcos 7, el Señor les dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? O sea que también fue un reproche para los discípulos. Ya estaba a menos de un año de la cruz y todavía seguían luchando con esas verdades básicas, como la prioridad de la justicia interior sobre los rituales externos. Parece que los discípulos apenas comprendían algunos aspectos de esas verdades que el Señor les estaba revelando. Pero estas enseñanzas que el Señor les daba eran totalmente opuestas a lo que ellos habían aprendido, a lo que inicialmente les habían enseñado los fariseos y los escribas, y pues les era muy difícil aceptarlas. Ahora, el mismo Señor Jesús reconoció la lucha que había en ellos y con paciencia les explicó esa verdad. Dice la palabra, en el mismo verso 18 dice, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Ahora tenemos que entender qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla del corazón. Y no se refiere precisamente a ese órgano físico que bombea la sangre, ¿no? Sino a ese ser interior,
es el asiento de donde está la mente, las emociones y el aspecto espiritual del individuo. O sea que abarca las actitudes, los afectos, las prioridades, las ambiciones, los deseos. Y lo que estaba planteando el Señor era que algo físico y externo, como los alimentos que se consumían con las manos sin lavar, pues no pueden contaminar ese ser interior, porque se trata de algo espiritual, nuestro ser interior. O sea que en resumidas cuentas, que la condición del corazón delante de Dios no está determinada por lo que la persona come. Y el verso 19 termina con una declaración, dice, haciendo limpios todos los alimentos. O sea que todas estas leyes dietéticas que habían sido decretadas en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús las eliminó. Porque no se trata de lo que nos gusta o no nos gusta comer o lo que estaba prohibido o no comer. Se trata simplemente de la condición del corazón, de ese núcleo del ser interior. Ahora el Señor pasa a explicarles las realidades espirituales. Miremos lo que dice el verso 20. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. O sea que la contaminación espiritual no viene de afuera, no viene del exterior, sino de la maldad que reside en todo ser humano. O sea que la fuente de toda perversidad es de adentro, porque dice que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Versículo 21. Y la palabra pensamientos es del término griego dialogismos, que es una expresión general que se refiere al razonamiento o a la percepción interior. Y debido a que el corazón es perverso, las intenciones, los designios, las ideas, los motivos y las meditaciones también son depravadas. Desde el mismo libro de Génesis lo declara el Señor. Miremos Génesis capítulo 6, verso 5, dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De la misma forma el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. En los primeros 3 versos dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De tal manera que el corazón es como un pozo séptico. El corazón está corrompido y de allí fluyen las palabras malas, fluyen las acciones malignas, fluyen las actitudes inicuas. Y démonos cuenta que el Señor enumeró 6, hizo como 2 grupos y enumeró 6 acciones de estas en cada grupo. A los fariseos les encantaba hacer listas legalistas de cosas externas que debían hacer o evitar. Y en respuesta a esto el mismo Señor Jesús manifestó o proclamó su propia lista que define la verdadera naturaleza de la contaminación espiritual y delineó los tipos de maldad que viven en los corazones corruptos y que proceden de allí. Ahora el Señor Jesús hace una lista de 6 acciones malignas y comienza hablando acerca del adulterios, dice adulterios, que es una forma de la palabra griega moicheia, que se refiere a pecado sexual que viola el pacto matrimonial. De igual manera, él menciona fornicaciones, que es una variante de la palabra griega porneia, de la que se deriva la palabra castellana pornografía, y hace referencia al pecado sexual en general. Luego él habla de hurtos, que es derivada de la palabra griega glopé,
y el verbo relacionado a clepto, de ahí viene la palabra castellana cleptómano. Luego él menciona homicidios, que es una variante de ponos, que denota la toma ilícita de la vida de otra persona. Luego habla de avaricias, que es una forma de pleonexia, que hace referencia a deseos y conductas motivadas por la codicia, por la envidia. Ahora, todas estas acciones están incluidas en la segunda parte de los 10 mandamientos, allí en Éxodo capítulo 20 del 13 al 17. Y pues los discípulos habrían de reconocido al instante como transgresiones flagrantes a la palabra, a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Ahora, según Mateo 15, 19, él también menciona falso testimonio en ese mismo contexto que él está hablando. Y termina esta categoría de malignidad con maldades, que es una variante de ponería, que hace una referencia a la iniquidad que abarca todo lo demás que viola la ley santa y la voluntad de Dios. Ahora, el Señor sigue denunciando otras actitudes inicuas. Que yacen detrás de las acciones malignas, y comienza a hablar del engaño, que viene de una palabra griega que es dolos y que significa astucia, mentira, artimañas. Menciona también la palabra lascivia, que viene de la palabra griega aselgeia y que hace pues referencia a la lujuria desenfrenada de una mente sucia. Menciona también la palabra envidia, que se traduce de dos expresiones griegas. Una es oftalmos, que significa ojo, y la otra poneros, que significa mal, que podría pues traducirse literalmente como una mirada malvada, ¿no? Aquí a veces decimos como mal de ojo. O sea que el Señor Jesús aquí está usando esta palabra para describir esas miradas llenas de celo, esas miradas llenas de odio. También menciona la palabra maledicencia, que es una forma del griego de blasfemia, que se refiere a un vocabulario abusivo, a un vocabulario injurioso hacia otros. De la misma manera menciona la palabra soberbia, de una palabra griega que es uperepanía, que se describe como un sentimiento de superioridad, de arrogancia, de autopromoción. También menciona la palabra insensatez, que es una variante de la palabra aprosune, y esta pues abarca actitudes, las actitudes anteriores que él había mencionado. Y es un término también que se utiliza de forma general pues para manifestar la necedad y la falta de sentido moral en una persona. De tal manera que el Señor nuevamente reitera esa verdad y dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, como lo manifiesta ahí en el versículo 23. O sea que no son las manos sin lavar lo que contaminan al hombre de una persona, sino su corazón sucio. O sea que ningún acto físico de limpieza o de ceremonias rituales religiosas puede purificar un corazón depravado. De ese corazón fluyen todas las acciones perversas, todas las actitudes inicuas. De tal manera que los pecadores deben adquirir una nueva naturaleza, un nuevo corazón, y solamente es el Espíritu de Dios que puede hacer esto a través de la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. De tal manera que los pecadores deben adquirir una nueva naturaleza, o sea, un nuevo corazón, y solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos es a través del nuevo pacto, el nuevo pacto que ha sido sellado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él podemos recibir nosotros la salvación. Y esta salvación requiere transformación, una transformación interior, o sea, un corazón nuevo. De tal manera que el Espíritu Santo comienza a hacer el milagro de la regeneración en la persona, el nuevo nacimiento. Como lo dice el apóstol Juan allá el apóstol Pablo, en su carta a Tito, en el capítulo 3, versos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor con respecto al Señor Jesucristo. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De tal manera que la salvación no es proclamada con base en las obras. ¿Obras como cuáles? Obras morales, obras ceremoniales, religiosas, rituales externos, sino que requiere un milagro interno por parte del Espíritu Santo a través de la obra del Señor Jesucristo. Y según la palabra, Él nos da vida juntamente con Cristo. ¿A quiénes? A todos aquellos que mediante la fe aceptan la obra redentora del Señor Jesucristo. Es mencionado allí en Hechos, capítulo 15, versos 8 y 9, donde dice así la palabra del Señor. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. De la misma forma lo menciona el apóstol Pablo allá en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 2, donde dice la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vemos que pues, los fariseos y los escribas pues, no entendieron que su corrupción estaba dentro de ellos mismos, aunque parecían muy religiosos, aunque practicaban todos estos rituales, eran cosas totalmente inadecuadas. Porque lo que ellos realmente necesitaban eran nuevos corazones que fueran regenerados por el Espíritu de Dios y por la obra del Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor los denuncia y denuncia su hipocresía, ellos lo rechazan, no creen en Él y aún más conspiran para matarle. O sea que ellos mismos cometieron un suicidio espiritual, no muy diferente a lo que hizo el mismo Judas Iscariote. Ahora, todos aquellos que endurecen sus corazones a las buenas nuevas del Evangelio, como lo hicieron los fariseos y los escribas, un día tendrán que enfrentar el juicio eterno de Dios. Como lo menciona el apóstol Pablo y en el capítulo 1, verso 21, donde dice así la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero aquellos corazones que han sido renovados por el poder de Dios se han convertido en nuevas criaturas en Cristo. Miremos cómo lo manifiesta el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Dice así la palabra del Señor: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De igual manera, en el capítulo 5, verso 17 de la misma epístola de 2 de Corintios 5, 17, dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y al desear esa hambre y sed de justicia, como lo menciona el Señor Jesucristo ayer en Mateo 5, 6, aquellos que se deleitan en la palabra de Dios en sus corazones, de tal manera que pueden servir al Señor de una manera amorosa, que se aman unos a otros, como dice la palabra, entrañablemente y con un corazón puro. Son aquellas personas que han sido transformadas. Una vez se caracterizaron por tener sus corazones corrompidos, sus corazones pervertidos, por realizar todo tipo de acciones y actitudes malvadas, pero ahora, por medio de la obra del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que actúa en cada uno de ellos, son facultados divinamente para vivir de una manera que agrada a Dios. Son aquellos que huyen de las pasiones juveniles, son aquellos que siguen la justicia, la fe, el amor, la paz, como dice la palabra, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
De tal manera que no son las cosas externas que nosotros hacemos, no son los rituales, no son estas cosas sin sentido muchas veces que se realizan sin saber el por qué, lo que van a obrar en nuestros corazones. Realmente lo que transforma nuestros corazones es la palabra de Dios, el agua de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios por esa obra preciosa y maravillosa que el Señor Jesucristo hizo en la cruz a nuestro favor. A través de su muerte nosotros morimos al pecado. A través de su resurrección ahora nosotros nacemos a una nueva vida. Y como dice la palabra, también nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Gracias porque el Señor Jesucristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podíamos cambiar nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza corrompida, nuestro corazón lleno de inmundicia y de pecado. Pero el Señor Jesucristo allí en la cruz tomó todo ese pecado, toda inmundicia, toda maldad, toda maldición, y Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar allí. Él con su propia vida la entregó. Y a través de ese sacrificio nos lavó, nos limpió, nos justificó, imputó su justicia sobre nuestras vidas y transformó nuestras vidas, transformó nuestros corazones. La obra del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas es una obra que es desde adentro hacia afuera. Corazones nuevos, corazones lavados con el agua de la palabra y corazones llenos del Espíritu Santo de Dios. Ya no tenemos que estar sujetos a estas obras externas. Ahora lo que verdaderamente es valioso es el corazón rendido, el corazón humillado, el corazón arrepentido, el corazón que reconoce la obra de Cristo, que reconoce en Cristo su Señor y su Salvador. Ahora, hoy que nosotros escuchamos su voz, que escuchamos la palabra del Evangelio de Cristo, tenemos que estar atentos. El autor de Hebreos allí en el capítulo 3 lo menciona claramente. Dice desde el versículo 7 en adelante: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Que cada día podamos nosotros tener un corazón sensible a la palabra de Dios, que podamos tener nuestros corazones rendidos delante de Él, que no andemos divagando en nuestro corazón, sino que lo podamos afianzar en la preciosa palabra de Dios, que podamos andar en los caminos del Señor. Oremos pues. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu preciosa palabra. Reconocemos, Señor, que de nuestros propios corazones no puede salir nada bueno. Aún nuestras obras de justicia, como dice tu palabra, son trapos de inmundicia delante de ti. Por eso, Señor, te damos infinitas gracias por la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz a favor nuestro. Porque pudimos entregar todo lo que nosotros éramos, toda la inmundicia, el pecado, la suciedad de nuestro corazón, y Él la llevó en la cruz y nos lavó con el agua limpia de su palabra, limpió, perdonó y borró nuestros pecados a través de su preciosa sangre. Gracias, amado Dios, porque por medio de tu Espíritu ahora hemos nacido de nuevo, nos has dado un nuevo corazón y ahora la naturaleza divina, Señor, está en nuestras vidas. Yo te doy gracias, amado Dios, por esa preciosa obra. Solamente, Señor, tú la has podido realizar por medio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos profundamente agradecidos, Señor, por ti, por lo que has hecho. Lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste. Pagaste el precio de nuestro pecado y nos lavaste y nos limpiaste y nos has dado ahora una nueva vida en la cual podemos
gozarnos, regocijarnos en ti, Señor, y hacer tu perfecta voluntad. Gracias, mi precioso y amado Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre por tan maravillosa obra y por lo que sigues haciendo, esa obra de regeneración en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.